8 de la mañana, 51 minutos. Y bueno, empecemos a hablar de COVID-19 porque sin duda alguna es tema. Ya superamos los 64.000 muertes que esto ha generado una de las crisis económicas más importantes de los últimos 100 años. Aparte de esto, el presidente dice que no se ve tan malo, que ya estamos en recuperación, pero bueno. Desafortunadamente la realidad o lo que demuestran nuestras finanzas es otra. Y también tenemos ahora este temor de reinfectarnos, o por lo menos de lo que se está empezando a ver por un caso en Hong Kong, otro caso en Berlín, y ahora este fin de semana circuló esta información de un caso de una residente del IMSS que se reportó como posible caso de reinfección de coronavirus en nuestro país, pero están asegurando las autoridades médicas que podría tratarse de una infección crónica y no de un nuevo contagio del virus. Lo está explicando el doctor Víctor Hugo Borja Abulto. Él es el director de prestaciones médicas del IMSS y explica un poco en qué consiste. Ya vamos a analizar esta situación con expertos. Entonces, ese es el primer paso, para que un paciente tenga una prueba de PCR positiva. La segunda, demostrar que hay una recuperación y una prueba negativa, también por PCR. Demostrar que se recuperó, que ya no tenía circulante el virus, y demostrar nuevamente que hubo una otra infección, y para eso se necesita entonces una tercera prueba positiva después del nuevo episodio. Lo que se ha reportado en el caso de Hong Kong también es que los virus deben ser distintos, que no sea el mismo virus que de la primera infección, porque esto, más que una reinfección, demostraría una infección crónica, si el virus es el mismo en el segundo caso. Entonces, lo que se debe hacer es secuenciar el virus, tanto de la del primer episodio como del segundo episodio. Es probable que esto sea una infección crónica. Se ha mostrado que los pacientes pueden no negativizarse, pueden continuar con un PCR positivo. Esto quiere decir que las fracciones del virus continúan dentro del organismo, no necesariamente que sea infeccioso o que pueda transmitir la enfermedad, pero que puede ser todavía positivo o detectadas las fracciones del virus con una prueba de PCR. Ahí está, nos están hablando de un COVID-19 crónico. ¿Qué tanto temor tenemos que tener a esta situación? Porque además dice que cuando hay reinfección estamos hablando de otro tipo de virus, muy parecido al COVID-19. ¿Está mutando? ¿Realmente esta apuesta por la vacuna sirve? ¿No sirve? ¿Qué tenemos que entender como ciudadanos que además no tenemos tan frecuentes esta terminología relacionada con todo lo que tiene que ver con este virus? Para aclarar ciertas dudas, y le agradecemos los minutos que nos dedica, tenemos en la línea a la doctora Laureán Jiménez. Ella es directora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, también doctora en Ciencias Médicas de Harvard y profesora e investigadora de microbiología. Gracias, doctora, por estar con nosotros aquí en La Primerísima. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por los minutos que nos dedica también. Hay muchas dudas, doctora, yo creo, y bueno, partiendo de mí, relacionado con este tema de la reinfección. ¿El COVID-19, el SARS-CoV-2, estaría mutando? ¿Cómo tenemos que entenderlo? ¿Por qué nos hablan de dos tipos de virus y por eso la reinfección? Porque el primero fue el de Hong Kong y venía de un tipo de cepa de España. Esto nos debe generar temor. ¿Cómo tenemos que entenderlo? Ok. Bueno, para entender esto con claridad, primero, o sea, no debe generar necesariamente temor. Yo creo que lo que es importante es que se tenga la información veraz, que se deje de especular, ¿no? Y que la gente entienda cómo es que esto funciona. Los virus son entidades que al tener huéspedes a quien infectar, entre más ciclos reproductivos tenga el virus, y con ciclo reproductivo quiero decir que entre más huéspedes tenga a quien infectar y se siga propagando con cada ciclo reproductivo, tiene la posibilidad de incorporar mutaciones, ¿ok? Ahora, hablemos claramente de lo que son las mutaciones. Cuando la gente escucha mutaciones se asusta porque cree que necesariamente u obligadamente una mutación es algo que hace al virus más agresivo, más infeccioso, más virulento, y esto no es necesariamente el caso. Esto quiere decir simplemente que incorpora cambios en su material genético, es decir, en su información genética. Estos cambios, por lo general, son cambios muy pequeños
que tienden a ser silenciosos en su mayoría, mas no necesariamente todos. Con silencioso me refiero a que son cambios que en su información, en su genoma se llama, que es la información genética que carga el virus. En este caso, cuando hablamos de SARS-CoV-2, estamos hablando de un virus cuya información genética es RNA, ¿no? En lugar de DNA. Entonces, en el RNA incorpora algunos cambios. Cada uno de estos cambios se reconoce como una mutación. Los virus tienden a hacer esto porque tienen sistemas que son precarios de control en la replicación de su material genético. Entonces, cada vez que se replican, tienden a incorporar errores, y estos errores se reconocen como mutaciones. Entonces, para que se entienda, esto es un fenómeno que ocurre naturalmente en los virus, tienden a incorporarlo mucho más que las células bacterianas, por ejemplo, las bacterias, e infinitamente más que las células eucarióticas, que serían las células de las plantas, los animales, etcétera, incluidos los seres humanos, ¿no? Nuestras células incorporan muy poco este tipo de mutaciones porque tienen sistemas de regulación en su replicación que son muy estrictos, muy bien controlados, a diferencia de los virus. Bueno, habiendo dicho esto, se entiende como un proceso normal en la replicación de un virus, ¿ok? Entonces, más o menos ¿en qué ritmo? El virus SARS-CoV-2, unos virus tienden a mutar más que otros. Los coronavirus en particular tienden a mutar a un ritmo, vamos a poner, diciéndole de una manera sobresimplificada, pero para que el auditorio lo entienda con claridad. Más o menos por cada 10 personas que el virus infecta incorpora una mutación, ¿ok? Esto quiere decir que después de infectar a 10,000 personas el virus va a haber incorporado aproximadamente unas 1,000 mutaciones, aproximadamente. Hoy por hoy, se conocen ya descritas 4,979 mutaciones del virus SARS-CoV-2. Entonces, cuando hablan es una cepa y otra que vino de España, es que esto no es algo raro, que es solo esas dos cepas. O sea, ahorita hay descritas 4,979 diferentes. Esto es al 13 de agosto. Al 13 de agosto se describían 4,979 mutaciones, o si lo quieren ver así, decirle cepas o formas diferentes de SARS-CoV-2, ¿ok? Hasta ahorita no se conoce que alguna de ellas haya conferido al virus la capacidad de un aumento en su virulencia. Quiere decir que no se sabe o no se ha demostrado, comprobado científicamente si alguna de ellas es más virulenta. No hay indicios de ello. Hay indicios de una cepa en particular, de una mutación en particular, que parece haberle conferido al virus mayor infectividad. Esto quiere decir que tiene mayor avidez para infectar, es más capaz. Pero no infectar. Potencia, es decir, solo pero no, infección. Exacto, o sea, con potencia más bien, se le llama virulencia, digamos, es el término, que quiere decir qué tanto daño puede hacer al huésped, qué tan agresivo es con el huésped. Voy a interrumpir un momento, doctora, discúlpeme, claro, pero es importante. En estas más de 4,000 mutaciones de esta parte de la audiencia que, insisto, no conocemos todo esto, diríamos, bueno, y entonces, ¿la vacuna sirve? Es decir, en esa vacuna, que la más avanzada hasta ahorita es la de AstraZeneca, ¿se contemplan esas diferencias que está haciendo el virus por cada 10 huéspedes y serviría en el momento en el que se aplica? Sí, no hay ninguna razón para suponer que no sirva. Es decir, hay que entender, sigue siendo el mismo virus, no es que sea otro virus, o que estos cambios le den una transformación suficientemente, vamos a decir, grande, como para que dejara de ser efectiva la vacuna que se generó contra una cepa en particular, ¿sí? Es decir, que el virus tendría que tener una transformación de veras muy significativa para que la vacuna que se genera contra una cepa de ese virus no sea efectiva contra otras cepas. Esto no debe ser la preocupación principal en la mente. O sea, hay que entender que esto ocurre, es un fenómeno natural que ocurre cuando los microorganismos se replican. Pasa lo mismo en las bacterias y pasa lo mismo en los virus, ¿ok? Entonces, lo que ha permitido es realmente demostrar que existe la reinfección. El reconocimiento de las diferentes cepas ha permitido la demostración de la reinfección. Estaba yo escuchando ahorita un clip, ¿no? que ahorita que acabas de pasar en el programa, en donde se hacen varias imprecisiones de la conferencia de prensa que se dio hablando de reinfección, ¿no?
A ver, lo que se sabe ahorita es que la reinfección, conforme los días avanzan, a ver, vamos a aterrizarlo. El primer caso registrado, comprobado, demostrado científicamente de reinfección se dio el lunes pasado, 24 de agosto. Este fue un caso que se describió en Hong Kong. ¿Cómo se supo que era una reinfección? Porque la gente necesita entender, los indicios de reinfección ya existen desde hace muchos meses, quizá desde el mes de marzo. Ya se tienen algunos indicios de que la reinfección era una probabilidad, era una posibilidad, nada más que no se había demostrado como tal. ¿Por qué? Entonces, pero no hay que arrastrar el desconocimiento que ahora ya se soluciona meses después. Ahorita, no estaba yo viendo el video, nada más escuchando el audio. ¿Quién es quien dijo estas declaraciones en la conferencia de prensa, perdón? Estas declaraciones las hace exactamente, a ver, por acá me voy al libreto, pero es el titular del IMSS, no sé exactamente, aquí se me fue, doctora, permítame un minuto, lo trato de ubicar, pero bueno, en términos generales, mientras que lo ubico, él está hablando de un COVID-19 crónico, ¿esto es posible? No, o sea, válgame, no, o sea, ¿qué significa crónico? No, o sea, a ver, sabemos que el COVID-19 deja muchas secuelas en las personas que lo padecen, incluso las personas que lo padecen de forma moderada, ¿sí? O sea, entonces, hay personas que tras recuperarse de COVID-19 permanecen con secuelas que les perduran a mediano, largo plazo. Entonces, y esto depende de la severidad. No existe ninguna evidencia científica de que esto sea o se vaya a convertir o exista la posibilidad de una infección crónica. Es decir, estaríamos hablando del COVID-19 como una diabetes. Esto es preocupante, ¿no? No, sí, pero esto no hay ningún indicio de esto. Esto es una falacia. Es el doctor Víctor Hugo Borja Burteu, director de prestaciones médicas del IMSS, doctora. Bueno, pues eso que dijo este doctor, a ver, está basado en muchas premisas falsas. O sea, a ver, una es, ¿de dónde saca la información? O sea, no hay ninguna evidencia científica que indique que esto es una infección crónica. Vamos a partir de ahí, ¿ok? O sea, ninguna, punto, ¿ok? Ahora, sí hay muchos indicios de que hay reinfecciones y cada vez se sabe más que la reinfección no es poco común, la reinfección. Entonces, de ahí que no se habían detectado las reinfecciones por varias razones. La principal porque no se estaban buscando, ¿sí? La segunda, porque se detectaba nada más la presencia o ausencia del virus. Entonces, se tenía una persona que se infectaba, daba positiva la prueba, al cabo de algún tiempo daba negativa y después de algunos meses volvía a dar positiva. Entonces la gente empieza a especular con fenómenos que no son biológicamente coherentes, ¿no? Como la posibilidad de que el RNA del virus permanezca en el tracto respiratorio de una persona durante meses. Esto biológicamente es una imposibilidad. O sea, los sistemas biológicos son sistemas orgánicos, cambiantes, es decir, nada se queda ahí, no hay nada muerto que se quede, nada infuncional, o sea, nada que no funcione, nada que no sea útil, permanece durante tiempos prolongados. Una célula cuando muere es rápidamente degradada a sus componentes más esenciales, moleculares o atómicos incluso. ¿Para qué? Para reciclar. Los sistemas biológicos son increíblemente eficientes en este sentido, de reutilizar los componentes que ya no sirven, ¿no? En sus partes más esenciales para incorporarlos a nuevos sistemas biológicos o nuevas estructuras. Entonces, esto de que un RNA puede permanecer en el tracto respiratorio de una persona durante un tiempo prolongado, así es un sinsentido. O sea, pero esta es la hipótesis, así medio, si me permite la palabra, medio ranchera, ¿no? Que se quiso circular. Entonces, se decía, no, es que la persona, cuando se le detectaba nuevamente tras una prueba negativa, se le detecta otra vez positivo, la hipótesis que se quiso circular es que había ese RNA que le había permanecido. Bueno, esto no es biológicamente posible, es así de fácil, ¿no? Entonces, pero no se podía demostrar que era una reinfección. ¿Por qué? Porque solamente se estaba detectando si estaba el virus presente o no. Para detectar, para realmente comprobar que era una reinfección.
se tenía que saber que la primera cepa o el primer virus que infectó tenía alguna diferencia con el segundo, queriendo decir que pues sí, se sabe que son dos distintos y entonces pues esto demuestra una reinfección. Esto fue lo que ocurrió el lunes pasado, en el caso de Hong Kong, que fue el primero que se dio a conocer. Una persona había sido infectada en el mes de marzo, a finales del mes de marzo, con una cepa, pero en este caso no solo se detectó la presencia del virus, sino que se caracterizó al virus. Se hizo una secuencia de su material genético y se supo, o sea, ¿cuál era esa secuencia? Bien, entonces pasan los meses y ahora en agosto se reinfecta. Entonces se vuelve a detectar la presencia del virus y además se vuelve a caracterizar el virus. O sea, se vuelve a ver cuál es la secuencia de ese virus y se ve que son dos diferentes. ¿Y la vacuna, en caso de que esté lista, doctora, y ya con esto terminaría, va a permitir que no haya una reinfección o finalmente el COVID-19 va a terminar siendo como una influenza a futuro, como un resfriado común que nos va a dar y la vacuna ayuda a disminuir, digamos, este tipo de fortaleza que tiene en nosotros el virus? Ok, bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, todavía no lo sabemos. Es decir, la posibilidad de que la vacuna, por ejemplo, estas que van dando muy buenos resultados, como la de Moderna, la de AstraZeneca, la de Pfizer, estas vacunas, o sea, la posibilidad de que no funcione porque ya hay varias mutaciones es bueno, o sea, mínima realmente, mínima. La vacuna funcionaría ahora. ¿Qué no sabemos? No sabemos cuál será el esquema pertinente de vacunación. La gente debe recordar que hay vacunas que se aplican una sola vez en la vida y perdura la inmunidad durante toda la vida, o si no toda la vida, por lo menos muchos años, ¿ok? Pero hay otras vacunas que requieren un cierto esquema, es decir, por ejemplo, una vacuna hoy, otra dentro de un mes, otra dentro de 3, y luego refuerzos cada 10 años o cada 5 años, qué sé yo. Bueno, este esquema no lo conocemos. Hay vacunas como la de la influenza, que literalmente tiene que ser aplicada una vez al año para que tenga efecto, para que la gente tenga ese efecto protector, ¿no? Okay. Entonces, lo que no sabemos es cuál será, para cada una de estas vacunas que está en desarrollo, cuál será el esquema que se necesite para conferir inmunidad, digamos, a mediano o largo plazo a una persona. Entonces, eso se tendrá que definir. El tiempo lo definirá. Exactamente, okay. Pues lo tendrán que definir cuando esas vacunas se terminen de probar, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Tantas cosas que hablar y tengo tantas preguntas, pero desafortunadamente el tiempo me marca un límite. Esperamos poder seguir en contacto con usted, a la doctora Laurian Jiménez. Ella es directora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Además tiene un lenguaje muy sencillo para explicarnos tantas cosas que pasan y un rol muy importante que tenemos los medios de comunicación, y por eso quería contactarla, porque se habla de ¿servirá la vacuna? ¿No servirá? Y como dice la doctora, se crea un pánico que no es necesario. Este tipo de cambios dentro del virus es normal, hay más de 4.000, es algo que pasa y esto no indica que la vacuna no vaya a funcionar ni tampoco que sea crónico. Ya ella lo desmiente en medio de su experiencia. Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos que nos dedica y vamos a seguir en contacto en medida que avance la información relacionada con este virus. Muchas gracias. Con mucho gusto, no tiene nada que agradecer, al contrario. Excelente día para usted.